Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby Herrera y quiero iniciar dando las gracias a quienes hacen posible este programa, como es el Instituto Alejandría, la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, al Fondo Semillas y por supuesto a la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Hablaremos del informe de Gire, Violencia sin Interrupción, que nos habla del aborto legal en caso de violación, para lo cual vamos a iniciar con mi compañera Elisa Núñez. Acompáñame. Hoy en Conocer para Saber hablaremos acerca de la violencia sin interrupción, un tema que viene desglosado en el informe de Gire, Grupo de Información para Reproducción Elegida. La violencia sin interrupción hace referencia a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de la decisión individual de interrumpir su embarazo de manera legal como consecuencia de haber sufrido un abuso sexual o violación. En México, más de 600,000 mujeres son abusadas sexualmente cada año, lo cual equivaldría a que 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de un abuso sexual o violación. 4 de cada 10 son menores de 15 años. Es bien conocido que si todas las mujeres acudiesen a presentar una denuncia, se registrarían más de 1,640 casos diarios. Por desgracia, menos del 10% acude a presentar esta denuncia debido a que no desean revivir la experiencia a través de la narrativa ni del examen físico. También porque en la mayoría de las ocasiones, las mujeres que han sido víctimas de agresión sexual fueron vejadas por algún familiar directo, que aprovechándose de la situación de familiaridad, aprovechó y rompió ese vínculo de confianza para cometer la agresión. Más de 1,640 mujeres abusadas diariamente. Esto nos da una idea de la gravedad del problema, ya que se supone que a raíz del año 2013, que se aprobó la Ley General de Víctimas, se eliminarían la serie de requisitos para que una mujer pudiese acceder a la interrupción legal de su embarazo. Pero es bien conocido que aún así se les sigue estigmatizando y peor aún, culpabilizando de haber sido víctimas de esta agresión. Si las mujeres que son menores de edad no tienen derecho a este tipo de servicios por supuestamente desinformación o por carecer de un tutor legal que las pueda guiar en estos temas, entonces ¿por qué también se sigue frenando a las mujeres mayores de 18 años para que decidan por sí mismas si desean o no continuar con su embarazo? Esto es una decisión individual que se debería de tomar en dado caso, tomando exactamente la peculiaridad de cada una. Más de 600,000 mujeres abusadas diariamente. Esto también nos lleva a que México, por desgracia, sigue siendo un país inseguro, donde las mujeres tenemos miedo de transitar a altas horas de la noche, de salir a divertirnos con grupos de amigos o inclusive de estar en lugares donde se supone que deberíamos estar más seguras, porque siguen siendo, por desgracia, muchas veces los padrastros, tíos, hermanastros quienes abusan de estas mujeres. Los requisitos para acceder a una interrupción legal del embarazo se supone que en las clínicas adecuadas y que cuentan con este tipo de permisos únicamente deberían ser, en dado caso de mayores de edad, una identificación oficial, un comprobante de domicilio y el deseo explícito de realizárselo. Pero tenemos todavía un sinfín de obstáculos por vencer, ya que según el Grupo de Información para Reproducción Elegida, ni siquiera el 10% de las mujeres puede acceder a este tipo de servicios. Entonces, ¿qué está pasando en México? El informe Gire, Violencia sin Interrupción, se llevó a cabo en el Salón Verde del Congreso del Estado de Durango con la participación de la licenciada Julieta Hernández Camargo, quien es presidenta de la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, la joven activista Jennifer de la Torre, la licenciada María Eugenia Campos Zavala, quien es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la moderadora, la diputada Rosa María Triana. Acompáñame a ver el informe. Y el día de hoy presentamos el informe donde estos casos están documentados. Para esto viene como primer tema la exposición de motivos por parte de la licenciada Julieta Hernández Camargo, presidenta de una asociación que es muy conocida, ¿verdad?, aquí en Durango, de Si Hay Mujeres en Durango. Adelante. Muchas gracias. Quiero decirles algo que dice Emma Goldman, que es una feminista y que murió un 14 de mayo, y viene el caso porque
acaba de pasar el 14 de mayo. Ella dice que la historia del progreso está escrita con la sangre de hombres y mujeres que se han atrevido a abrazar una causa impopular, como por ejemplo el hombre negro, que lo dice ella, se debe decir afrodescendiente, al derecho a su cuerpo, recordemos la esclavitud, o el derecho de la mujer a su alma, el derecho de la mujer a su cuerpo. Ella también dice, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Esto quiere decir que no es hacer una revolución nada más para que las leyes cambien, sino vivir lo cotidiano, poder bailar, poder disfrutar de la vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce violaciones a derechos humanos de una menor de edad del estado de Morelos y una mujer de Oaxaca, víctimas de violencia sexual, a quienes se les negó el acceso a interrumpir su embarazo. Tenemos que saber que las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que garantizar, promover y todo lo demás, pero tienen que garantizar. Las autoridades son, pues, muchas que hay en Durango, desde yo a las maestras y maestros, desde la maestra y la maestra que está frente al grupo, es una autoridad que tiene que garantizar. ¿Eso qué implica? O sea, ¿por qué es importante que la Corte, por primera vez en su vida, haya dicho que es una violación a derechos humanos, que la Corte haya hablado por fin de interrupción legal del embarazo? Porque, bueno, si se reconoce que a estas dos mujeres, y hay otros casos planteados en la Corte, implica que el Estado tiene que hacer una reparación integral del daño. Y bueno, la reparación integral del daño comprende medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición en las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Y el día de hoy presentamos, apoyada aquí por las compañeras mujeres que están a mi lado, un informe que se llama Violencia sin Interrupción, que lo elaboró GIRE y trata los temas de los acompañamientos que da en el país. Aquí les quiero decir que Durango se han acompañado 4 casos y bueno, 2 se realizaron aquí. El primero, la mujer acabó en la cárcel, y el último, bueno, tuvo algunos problemas para llevarse a cabo. Hay ya una queja y un amparo. Quiero decirles por qué es importante lo que les voy a decir, porque en Durango se denuncia una violación cada tercer día. Esto es de datos del Secretariado Ejecutivo, de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, el 60% de estos casos lo cometen familiares cercanos. Los tíos y los primos ocupan el primer lugar según INEGI, pero están los padres, los padrastros, los hermanos. O sea, es así, esa es una realidad que tenemos que hablar y escuchar sin asustarnos. Esto es lo que yo les expreso, les agradezco y continuamos. Enseguida viene la intervención de la joven Jennifer de la Torre Delfín, vocera de la agrupación que define y activista social con el tema acceso al aborto por violación, leyes, programas y sentencias. Adelante. Primero, muchas gracias por estarnos aquí el día de hoy, a todas y todos. Acceso a aborto por violación, leyes, programas, sentencias. Pero antes de eso les voy a compartir un caso que abortó GIRE, que es de una joven que se llama Paloma, de 10 años. Esta joven fue víctima de violación sexual. Trató de interrumpir el embarazo. Cabe destacar que es una niña, que tiene 10 años. Entonces fue víctima de violación sexual, trató de interrumpir su embarazo y acudió a los centros de salud, pero le dieron una negativa, dado que los doctores de esta instancia no querían practicar. Después ella fue a la institución de bioética y la internaron y le dijeron que le iban a tener en observación mientras decidían si practicarle el ILE o no, dado que en la NOM 046 y en la Ley General de Víctimas y en la NAPEA no es necesario que el centro de salud diga que vamos a ver si lo queremos hacer o no. O sea, lo tienes que hacer porque son nuestros derechos. Entonces, ahí le dieron un trato no digno, la menoscabaron, no le dieron medicamento, y los doctores se excusaban de que no la atendían porque eran situaciones que se presentaban por el embarazo, ¿no?
que eran síntomas del embarazo. Entonces, después lo que hace GIRE en compañía de Católicas por el Derecho de Decidir, presentaron una denuncia, no se les tomó en cuenta, después hicieron un amparo, y cuando el centro de salud se dio cuenta que iban a tener un amparo, procedieron inmediatamente a practicar la interrupción legal del embarazo. Pero les dieron el amparo porque se estaba excediendo en el límite del tiempo en donde se puede interrumpir el embarazo por causa de violación sexual. Para seguir con el tema, dejaríamos a la licenciada María Eugenia Campos Zavala, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ella va a entrar con el tema fundamentos jurídicos del acceso al aborto por violación de los más altos estándares de los derechos humanos. Adelante. Gracias, muchas gracias. Entonces, agradezco ante todo a la invitación que hace la licenciada Julieta Hernández Camargo, la diputada Adriana, muchísimas gracias, que me permiten compartir esta mesa con Jennifer de la Torre, que se ha distinguido siempre por su interés en la defensa de los derechos de las mujeres. El Comité de Derechos del Niño recomendó a México en 2015 armonizar el marco legal para despenalizar el aborto y asegurar el acceso en caso de violación, incesto y peligro para la vida y la salud de las niñas sin autorización por parte de un juez o de un ministerio público. Y en el 2014 México aceptó otra recomendación que fue emitida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su examen periódico universal. Esta recomendación nos pide fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva para garantizar que las mujeres que reúnen requisitos para practicarse un aborto legal lo puedan hacer de manera segura y gratuita. Y bueno, en base al punto 5 de no sufrir tortura y malos tratos, van a decir, bueno, que la tortura que también sí, porque el relator especial sobre la tortura de las Naciones Unidas nos ha dicho que generalmente ubicamos la tortura con militares, con policías, con detenciones, desapariciones forzadas, pero que en materia de salud también hay tortura y también se puede tipificar la tortura. Entonces, nos está diciendo la existencia de leyes muy restrictivas que prohíben los abortos incluso en caso de incesto, violación, deficiencia fetal o cuando esté en riesgo la vida o la salud de la madre, vulneran el derecho de las mujeres a no ser sometidas a tortura o malos tratos. Esto pues lo está expresando el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Neves de la. Y bueno, pues finalmente el punto último que me tocaba tratar es en cuanto a la autonomía, derecho a la vida privada y autonomía reproductiva. Y aquí lo que estamos viendo es la toma de decisiones, la libre toma de decisiones de todas las personas, que consiste, y aquí también lo vemos con el 1 constitucional, con el 4 constitucional, que consiste en este ejercicio de las libertades que van de hacer y de no hacer, y la responsabilidad que tiene el Estado mexicano para poder satisfacer ese derecho. Y toda esta protección que se ha comprometido el Estado mexicano a respetar, proteger, garantizar, promover, que viene en tratados internacionales, pero que nos ha hecho propios, pues fue olvidada, no se utilizó y todo se quedó en el criterio personal de alguno u otro servidor público. Eso es lo que hace GIRE, me alargué mucho, pero son temas muy interesantes. Esto es lo que nos presenta GIRE y bueno, pues les agradezco su atención. El informe GIRE también se presentó en la región lagunera con gran aceptación. Acompáñame a verlo. Es elaborado por GIRE y trata el tema precisamente de la interrupción legal del embarazo en caso de que sea producto de una violación sexual. Y también habla aquí del trabajo que ha realizado GIRE en todo el país. En Durango, GIRE ha acompañado 4 casos de interrupción legal del embarazo. De ellos, solo 2 se realizaron en el Estado
Una de las mujeres terminó en la cárcel, las otras dos se tuvieron que llevar a la Ciudad de México. Hay un caso de aquí en La Laguna que ahorita platicaban muchos compañeros de un aborto que el juez clasificó como homicidio en razón de parentesco, donde hay una mujer en La Laguna presa y en Durango que se lo ocurrió en ese momento sacarla. En Durango, este es un dato del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Gobernación, en Durango se denuncia una violación sexual cada tercer día. Y aquí pues es importante mencionar que este dato es de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También es importante mencionar que el 60% de los casos de violación sexual los cometen los familiares cercanos, el papá, el hermano, el tío, el padrastro. Y esto también lo dice INEGI. INEGI dice que las violaciones se dan más por parte de los tíos y de los primos. Bueno, la verdad es que lo que debe ocurrir es lo siguiente: que la interrupción legal del embarazo se debe solicitar sin requisito previo, tan solo con un escrito que diga bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de Salud. Ante la Secretaría de Salud se debe solicitar o cualquier hospital público o privado. Esto con base en dos leyes, que es la Ley General de Víctimas y la NOM 046. Dentro de este informe es importante, y bueno, aquí le hago un llamado a los candidatos y candidatas, porque aquí se le recomienda al Estado de Durango reformar el Código Penal para quitar los requisitos para acceder al aborto. ¿Cuáles son los requisitos que menciona el Código Penal y que recomiendan que hay que quitar? Pues es la denuncia previa y la autorización del Ministerio Público. Y a la Secretaría de Salud, al Seguro Social y al ISSSTE, quienes les recomienda dar acceso al aborto sin requisitos previos a las mujeres que han sido víctimas de violación. Son 13 recomendaciones muy serias, son 13 recomendaciones que hablan prácticamente en algunos casos de volver a construir la política en torno a las mujeres en lugares, por ejemplo, como el Mezquital. O sea, en el Mezquital habla de reconstruir la política social para evitar casos de muertes a mujeres por hambre. Y ahí habla pues, de volver a hacer todo lo que se está haciendo en torno a las mujeres, ¿no? O sea, pero habla, hay recomendaciones que hablan de hacer protocolos, de capacitar, de tratar, de manejar todo el asunto de trata que se ve en la ¿no? Entonces son recomendaciones que en un primer momento Julieta, Selene y yo somos las tres proponentes, consideramos que se iban a tratar con toda la seriedad que estas recomendaciones implicaban, ¿no? El siguiente video es complemento de lo que vivimos en Durango y en la región lagunera referente al informe GIRE, Violencia sin Interrupción. Acompáñame a verlo. Derecho a una vida libre de violencia. Mujer, si violan tus derechos, grita muy fuerte. Hablemos sobre el derecho que tenemos las personas a vivir libres de violencia. Hay una ley que tiene por nombre Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Esta ley, en su artículo 6, identifica 5 tipos de violencia contra las mujeres. Identifícala tú, en tu familia, la comunidad, el trabajo o por parte de las autoridades. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celopatía, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial
Es cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños de bienes comunes o propios de la víctima. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. ¿Qué es la violencia feminicida? La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier persona o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes por acción u omisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia sobre el feminicidio de Mariana Lima Buendía y ordenó que en el caso de muertes de mujeres se debe identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, preservar evidencia específica para determinar si hubo violencia sexual, hacer los periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Conocer estas herramientas para la investigación y actuación de los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración de justicia. Por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la Procuraduría General de la República PGR para que ordene las Fiscalías Generales de los 32 estados para que toda muerte violenta de mujeres así como los suicidios se investiguen bajo protocolo de feminicidio. ¿Cómo ejercer los derechos en caso de violencia de género? Cuando la violencia de género la ejerza un particular, además de la violación de los derechos humanos, es un delito. Tal es el caso de la violencia familiar o doméstica. También existen delitos de violencia contra las mujeres que se agravan por el uso de las redes sociales, como lo son los casos de los videos, audios o fotografías comprometedoras que una vez terminado el noviazgo, la unión, el matrimonio o la amistad, son subidos a las redes sociales como una medida de presión o como venganza. Esto también es un delito como el chantaje, la violación a la intimidad personal o familiar. Si sufres violencia, hay que denunciar ante él o la Ministerio Público. Para hacer efectivos los derechos como víctima de un delito, se requiere denunciar ante la o el Ministerio Público, si se trata de delitos considerados no graves. En el caso contrario, es decir, si se trata de delitos graves, tales como lesiones que tardan en sanar más de 15 días, el homicidio y el feminicidio, la o el Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos aunque no haya denuncia. ¿Y qué está en tus manos hacer? Si ya te encuentras en una situación de violencia familiar o doméstica, de noviazgo o en cualquier relación personal, cuanto más pronto te decidas a liberarte de esa relación abusiva, es mejor. Revisa el violentómetro. Es un instrumento diseñado por el Instituto Politécnico Nacional que permite evaluar la gravedad de una situación de violencia. Busca ayuda. Existen recursos locales para apoyar a las víctimas de violencia. Marca el 911. Marca el 911 de tu celular aunque no tengas saldo o de un teléfono público. Las llamadas de emergencia son gratis. Cualquier duda o si necesitas que se te acompañe a defenderte, comunícate a Si Hay Mujeres en Durango. El correo electrónico es siaymujeresendurango@gmail.com o te puedes comunicar al celular o por WhatsApp al 618-159-1884. ¡Hasta luego! El día de hoy les presentamos el informe GIRE, Violencia sin Interrupción, que nos habla del aborto legal en caso de violación.
Los vemos la próxima semana con más información.